Volvemos al programa. Quería leer algo de un chivo de la radio. Bueno, el día 1 de septiembre la radio cumplió los 17 años de emisión al aire de líder 35 años de ideas para el bien común, y la invitación empezó, hubo una misa y después terminamos merendando, los que pudieron ir, yo no pude por cuestiones personales, hubo una merienda en el Tortoni. Se cumplieron 35 años de emisión continua, ya con programación. La radio había empezado antes de a poco, emitiendo los sábados. Así que bueno, quería hacer un comentario más de mi perspectiva de la historia argentina. El peronismo es tope a la jornada laboral, salario mínimo, vacaciones pagas, jubilaciones, horas extras y además indemnización por despido sin causa. Eso es el peronismo. Y este gobierno que tenemos ahora, Cambiemos, es antiperonista en el sentido de que son preperonistas. Quieren sacar el tope a la jornada laboral, el salario mínimo, vacaciones pagas, y las jubilaciones las quieren pagar, que cada uno se pague su jubilación, y además quieren ir hasta levantar la edad jubilatoria hasta los 90 años. Y acuérdense que hace un par de meses hubo un funcionario de PRO que salió a decir que querían subir la edad jubilatoria a los 72 años. Es decir, que de 65 ya se van a 72, 7 años más. Y ojo que ese es el plan que tienen estos muchachos que salieron del Cardenal Neumann, del Champañá, y es una veintena de colegios donde se formaron todos estos. Algunos vienen de congregaciones y otros fueron formados por docentes extranjeros, inclusive que más de uno era masón. Para tirar un dato de color sobre los orígenes de dónde se formaron estos tipos. Así que, ojo, atente al lupo con todo esto, porque es lo que se viene, el plan que tienen si llegan a ganar en el 2017. Volvemos a Venezuela, a la política internacional. Una vez más, el programa se llama Silogismo Contrafáctico, la radio es FM 90, la 90 de Villa Devoto, nos podés escuchar en 90.1 de tu dial, y www.fm90.com.ar. El programa se llama Silogismo Contrafáctico, el email de la producción del programa es silogismocontrafáctico@gmail. Nuestro invitado es Raúl Isman, y ahora nos quedó pendiente hablar de la crisis en Venezuela. Previamente me quedó algo pendiente del bloque anterior. Es decir, Estados Unidos se juega a romper todo proyecto emancipatorio. Van contra el Mercosur, va a sabotear el Mercosur, así como lo está saboteando el gobierno de Macri, que es otro alfil del imperialismo norteamericano en la política regional. Y el otro elemento para terminar con el proyecto emancipatorio es terminar con el chavismo en Venezuela, que tuvo muchos recursos para armar instituciones, Petrocaribe, CELAC, dependía mucho de los recursos generados por el petróleo venezolano, y una vez que si logran voltear al chavismo, va a volver a subir el precio del petróleo, pero ya no va a pertenecer al Estado y al pueblo venezolano, sino que le va a pertenecer al imperialismo. Como dijimos en el bloque anterior, Estados Unidos impulsó una baja del precio del petróleo tendiente a joder a nivel mundial con Rusia e Irán, en Europa y en Asia, pero también tendiente a debilitar al chavismo en Venezuela. Entonces, en ese marco, que se desploma el precio del petróleo a la tercera parte del valor que tenía antes, y esa medida que impulsó Estados Unidos perjudicó fuertemente a empresas norteamericanas que operaban en el territorio de Estados Unidos, porque utilizaban el método del fracking para explotar el petróleo en Estados Unidos, que es muy costoso y necesita un precio del barril mucho más alto. Muchas empresas dejaron de operar en Estados Unidos por esta cuestión política que impulsó los Estados Unidos. Y simultáneamente, con la complicidad de la burguesía venezolana, están tratando de voltear al gobierno de Maduro mediante lo que él llama la guerra económica, que no es más que el desabastecimiento, el viejo método
del desabastecimiento que se aplicó para fortalecer el golpe de Pinochet, que se aplicó para legitimar la caída de Isabel Perón. No es que yo esté de acuerdo con Isabel Perón, pero se desabasteció con el objetivo de favorecer el golpe. Entonces, en ese marco, en diciembre, el 6 de diciembre, hubo una elección en Venezuela y la mayoría de la oposición ganó, la mayoría de la Asamblea Nacional, el Parlamento Unicameral de Venezuela, quedó en manos de la oposición. Ahí ya se creyeron que iban a quedarse con el gobierno muy fácilmente. El presidente de la Asamblea Nacional se lo fotografió haciéndole un gesto a la bancada chiavista, pasándose la mano por el cuello, como los vamos a liquidar, y se encontraron con que se dejaron estar en los términos, en los tiempos legales, y si hay un referéndum revocatorio ya no se llega este año, que es muy importante para ellos, porque si logran revocar al presidente Maduro, en la Constitución venezolana está el derecho de exigir un referéndum revocatorio, hay que cumplir una serie de pautas legales, de firma de votantes. En la primera recolección de firmas hubo muchos muertos que firmaron, ya de por sí ya es débil lo que hicieron, pero querían hacerlo este año y no les dan los plazos legales. Entonces se plantearon el 1 de septiembre una gran marcha para, ellos decían que iba a ser pacífica, para consumo de la prensa internacional, que es cómplice de todo esto. Yo te digo a modo de anécdota que una mañana yo estaba mirando el programa de Antonio Laje y una colaboradora de Laje dijo, y Maduro le adjudica todo al imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano, como si no existiera el imperialismo norteamericano. Y entonces yo le mandé un tweet diciendo, si dudas de la existencia del imperialismo norteamericano, te recomiendo no decirlo en Irak, donde causaron 1 millón de muertos con su invasión, porque la gente no te lo va a perdonar. Por supuesto que el tweet que yo mandé no apareció al aire, programas tan democráticos. Entonces, para esa prensa se hizo todo un armado que era una marcha pacífica, y por un lado hubo varios militantes de la MUD que fueron detenidos en la Mesa de Unidad Democrática, que es el armado general de la oposición, que fueron detenidos con armamento. Y a 4 cuadras del Palacio Miraflores, la sede del Ejecutivo en Venezuela, se encontraron paramilitares colombianos. O sea, el plan real era provocar hechos de sangre, como ocurrió en el año 2002, que hubo un golpe de Estado contra Chávez precedido por asesinatos truchos, asesinatos hechos por la oposición. Puente Yaguno se llamó el episodio. Yaguno. Con el IE. Yaguno, Puente Yaguno. Y bueno, no, yo hablo en argentino. Puente Yaguno, hubo asesinatos realizados por la oposición que se los quisieron cargar al chavismo. Entonces, pues querían armar un escenario de cuasi guerra civil que permitiese deponer a Maduro y o justificar una invasión norteamericana. O sea, hay que decir que al lado de Venezuela está Colombia, que tiene 8 bases militares norteamericanas, no necesitaban mandar tropas desde Estados Unidos, podían realizar acciones comando, bombardeos, cosas de ese tipo para derrotar al chavismo, cosa que no lograron porque el chavismo está recuperando la iniciativa, ha tomado medidas de índole interno. Hay una tarjeta que creo que se llama SILAP, que permite que los sectores populares se abastezcan de productos de primera necesidad. Está retomando la iniciativa y hizo una marcha que Caracas está dividida en 4 municipios. 2 municipios chavistas y 2 municipios antichavistas. Fácilmente te podrás dar cuenta que los municipios antichavistas son los municipios de clase media alta y de clase alta, y ¿dije chavistas? Sí, y antichavistas. Los municipios de clase media alta y clase alta son municipios antichavistas, y los municipios chavistas son de los sectores populares. La marcha que hizo el chavismo, que no tuvo preparación previa,
rebosaba de gente. Inclusive La Nación llegó a decir ayer en su edición de internet que la marcha opositora juntó 500.000 personas, no son pocas, pero llevaron 500.000 personas de todo el país para manifestarse. Y si son 500.000 personas, hoy dijeron los de la MUD que hicieron más de 1 millón de personas, pero se encontraron sin posibilidad, sin plafón para realizar los hechos desestabilizadores que estaban en su intención realizar. Pasó como un acto más y el chavismo hizo un acto en Caracas con por lo menos la misma cantidad de gente y actos en todo el país. El chavismo está recuperando lentamente la iniciativa y si en una hipótesis deseable subiera un poco el precio del petróleo, va a tener más recursos para retomar más la iniciativa para derrotar en las próximas elecciones a la MUD, sea si hay un referéndum revocatorio el año que viene. La diferencia está que si es el año que viene el referéndum revocatorio y lo revocan a Maduro, lo reemplaza su vicepresidente, que se llama Aristóbulo Istúriz. En cambio, si se hace este año, hay que ir a nuevas elecciones. Y Istúriz es leal al chavismo. Así es, en Venezuela el vicepresidente lo nombra el presidente por decreto, no es como acá que tiene que haber una fórmula. Que tiene que haber una fórmula y que hay una, como en la Argentina, en Brasil, hay una tradición de traidores. De vicepresidentes que sueñan con como decía el tango, cualquier carcatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Perón tuvo un vicepresidente que lo quiso traicionar, previamente Irigoyen tuvo un vicepresidente que lo quiso traicionar, el doctor Frondizi tuvo un vicepresidente que era un quieto cobos antes de tiempo y lo hizo renunciar al poco tiempo, que se llamaba Alejandro Gómez. Alfonsín tuvo un vicepresidente, Víctor Martínez, que era un serruchador de piso, o sea que hay una larga tradición de vicepresidentes que se dan vuelta y tiene que ser un leal ejecutivo y lo nombra el ejecutivo directamente por decreto. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una cúpula bastante cuestionada. Las Fuerzas Armadas son sumamente leales y son Fuerzas Armadas partidizadas, están encuadradas ideológicamente por el chavismo. Entonces es difícil que haya un golpe de Estado en Venezuela, por lo menos como lo hubo en el año 2002, que lo retuvieron a Chávez unas horas hasta que lo rescató la movilización popular. La Mesa de Unidad Democrática tiene de nombre democrática, pero es muy poco democrática. Como la Unión Democrática Argentina. Bueno, nos quedaron temas en el tintero. Como siempre. Como siempre, la realidad es muy amplia. La idea del programa es abrir un poco los ojos a la población, tratar de dar otra perspectiva diferente a La Nación y a Clarín y al Grupo América, para que la gente tenga más opciones para leer un tema y encontrar su verdad sobre el tema. Esperamos, como decimos siempre, que de algo haya servido. Ya está Giberti en la radio, que va esperando para entrar al estudio para hacer el programa de música que tanto le gustaba a mi mamá y a mí también. Esperamos una vez más que de algo haya servido. Nos veremos el sábado que viene. Y va a ser un año difícil porque yo no encuentro una sola señal económica que me permita ser optimista, y consulto con empresarios, con gerentes, etcétera, y están todos, coinciden conmigo, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría coinciden conmigo. No encuentro una sola señal que me permita ser optimista sobre el desarrollo de la economía de acá al próximo año y medio. El desempleo va a seguir aumentando, calculo, como si seguimos así, va a seguir aumentando, igual que mientras duró la convertibilidad fabricaba desocupados. Va a haber inflación, porque los monopolios, los oligopolios y las empresas grandes están cartelizadas, entonces van a fijar el precio, van a seguir
Cuando les cae en la venta, para compensar van a subir más los precios. Si venden te suben los precios y si no venden también te suben los precios. Exactamente. Sobre todo las empresas transnacionales que tienen que transferir utilidades a casa matriz, y ellos cuando calculan la ganancia o calculan los precios, lo calculan en dólares. Dicen, bueno, esta operación nos tiene que dejar tantos dólares. Y si venden menos, empiezan a aumentar los precios para seguir, para obtener esa tasa de beneficios objetiva que se propusieron. Yo no veo este equipo económico tiene fecha de vencimiento, hay que ver qué hace el que viene después. Así que un abrazo para todos y Giberti, te invito a entrar al programa porque ya te estamos dejando el estudio. Te invito a entrar al estudio porque ya te estamos dejando el programa. Así que un abrazo para todos y bueno, esperamos una vez más, como digo siempre, que de algo haya servido.